Hola, hola, bienvenidos otra vez a mi código favorito. En esta ocasión vamos a hablar sobre métodos simples, métodos con entradas y métodos con salidas. Eh, Antes de comenzar quiero mostrar algo o darles una idea de cómo se puede utilizar Java o más o menos qué se puede hacer con Java. Entonces, como estamos en este video tutorial y es de Java desde cero, me gustaría animarlos. Entonces, yo no sé si recuerdan este amiguito que es el conejo de mascotas. De mascotas esa película. No sé si la hayan visto. Hice como una especie de rompecabezas. Entonces, con este amiguito. Entonces, nuestro supervillano se convirtió en un rompecabezas. Entonces quiero mostrarles, voy a ejecutar un archivo que acabé de crear y es un rompecabezas, una especie de rompecabezas. Entonces la idea es pues volver a la imagen original. Pues acá yo le di este botón play y pues comenzar a intentar armarlo. Entonces esto lo hice fue a punta de Java. Funciones simples, lo que les voy a enseñar ahorita, funciones simples y algo de ya de interfaz gráfica, pero eso ya es un nivel un poco más avanzado, pero con la base que les voy a dar se puede realizar estos videojuegos así simples. Entonces, espero que se animen y que le metan todas las ganas para seguir con estos videotutoriales desde cero. ¿Sí? Entonces, ahí con nuestro amiguito el conejito maquiavélico. Entonces, sigan conectados. Bueno, para continuar, quiero hacer la explicación de qué son métodos simples, un método simple que no tiene entradas ni salidas, un método con entradas y un método con salidas. Entonces, como en videos, en el video anterior, eh, yo les dije que íbamos a implementar una metodología eh, como de modelo vista controlador, ¿sí? Que es una programación orientada a objetos. Hicimos la construcción o comenzamos a crear nuestras carpetas. Entonces creamos la carpeta proyecto y dentro de nuestra carpeta proyecto lo que hicimos fue crear dos carpetas, que es una, una carpeta donde es el código sin compilar y la carpeta bin sin el código compilado, con el código compilado. Esa carpeta bin la llena nuestro compilador automáticamente, entonces no se preocupen por llenarla. Entonces solamente es crear la carpeta, crean esa carpeta y ya. Y aquí crean la carpeta src y dentro de la carpeta src pues nuestro paquete, acuerden, paquete controllers, ¿sí? Y dentro de nuestro paquete controllers va nuestro archivo controllers, que es el que inicia nuestro archivo. Ok, entonces ustedes irán a su editor de texto predilecto y lo van a abrir. Van a abrir su proyecto. Yo lo hago con su line text porque a mí me encanta, me gusta. Y pues yo voy a abrir exactamente mi archivo. Pues como ya habíamos comenzado, ya había explicado que es package controller, que es la ubicación de nuestro archivo, que es en el paquete controller, que es nuestro archivo paquete controller aquí en esta parte, en la parte izquierda. Bueno, hay una estructura básica. Esa estructura básica es de una clase de Java, ¿sí? Estamos creando una clase de Java que se llama controller y que tiene el mismo nombre del archivo. Entonces, recuerden respectivamente la mayúscula. Y el archivo tiene el nombre en mayúscula también. Eso es importantísimo. Después viene el método main, el método constructor. ¿Sí? Y aquí ya habíamos hecho un método simple, que era solamente imprimir por consola. Entonces, vamos a explicar métodos de con salida y métodos con entrada. Y su respectivo main. En este caso, nuestro controller es el que va a tener el main. Recuerden que el main es un método principal. Es el método que Java va a buscar para ejecutar e iniciar el programa que queramos hacer.
Entonces, recuerden que lo que les acabé de mostrar de nuestro amigo maquiavélico, nuestro conejo de rompecabezas, eso fue utilizando modelo vista controlador y utilizando este main. Este main lo utilicé para ejecutar mi programa, para que iniciara, para que le diera play. Es como nuestro botón play. Pero no se confundan en cuanto a los botones y métodos, porque una cosa son los botones y otra cosa son los métodos. Aquí estamos hablando de métodos. Entonces, método main o método principal. Bueno, ¿cómo les voy a explicar qué son métodos simples, qué son métodos con salidas y métodos con entradas? Bueno, para ello vamos a implementar o vamos a construir un método que requiera una salida. Entonces, un método con salida es simplemente hacer la misma estructura de un método simple, que es la de acá, ¿sí? Simple, ¿ok? Entonces, el método tiene una entrada y una salida. Entonces, en este vamos a la salida. Entonces, la salida, ¿dónde las da? Aquí en esta línea, en este segmento de línea, aquí en esta parte, es donde devuelve y retorna. eh, Puede ser un entero, un string, un double, un booleano, hasta objetos y otras cosas. Aquí en esta parte se devuelve. Entonces, aquí es donde tenemos que hablar de variables, de atributos. Un atributo bueno, sí, es como la constitución o cómo se compone cierta palabra, cierto objeto, tiene ciertas características. Entonces, acá hay una característica, por ejemplo, vamos a utilizar la característica string. Entonces, string es una característica que se le atribuye al texto. Entonces, es de naturaleza texto. Y esta parte, este segmento de código es lo que devuelve el texto. Entonces acá nos estamos diciendo, vamos a crear el método con salida y el método se publica, es público, es un método público que tiene una salida de texto que es de característica string y que tiene un nombre, ¿sí? Entonces, eh, salida texto. Entonces, y tiene el nombre y el nombre es el que ustedes quieran darle. No interesa. Y acá los paréntesis y se abre corchetes y se cierra corchetes. Y dentro va la línea de código que yo quiera poner. No interesa lo que sea, es una línea de código. Pero al final tengo que ponerle un return. Y el return tiene que ser de características texto. Entonces, hola, mi código favorito. Y ahí ya está retornando, ¿sí? Porque es el return. Retorna un texto. ¿Cuál es el texto? Este es el texto. Entonces, el método con salida es un método que solo retorna una salida. Aquí retorna una salida. Listo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos métodos con salida? Para hacer ejecuciones, para crear métodos en los que nosotros necesitamos que nos retorne cierto valor que nos haga un proceso. ¿Sí? Entonces, digamos, para saber cuántas letras tiene nuestro carácter o si devolvemos un entero. Si queremos saber exactamente una palabra de una frase, de un texto grandote, entonces pues también lo podemos usar ahí. Entonces es un método con salida. Ok, entonces recuerden el return y recuerden ahí. También podemos hacer un método, otro método con salida, como para que ustedes se den cuenta. Un entero.
un entero, la característica de un entero es que es un número entero, que no tiene cifras decimales ni a izquierda ni a derecha. Y le estamos diciendo con este método, retorne un entero. Entonces, le estamos diciendo entero. Entonces, estamos metiendo acá que le estamos diciendo, retórneme un entero. Entonces, este retorno me va a retornar algo. Pero yo tengo que retornarle un entero de verdad. ¿Y qué es un entero? Un número. Entonces, cuando vayamos a llamar el método, ¿sí? Cuando vayamos a llamar el método nos va a retornar, ya sea bien si llamamos salida texto o bien sea llamamos salida entero, pues nos va a devolver respectivamente lo que queramos que nos devuelva. Listo. Esto también acá se puede un double. Se puede un double. Se me olvidó escribir double. Bueno. Do, bueno, se me olvidó escribir doble. Double. El double. Bueno, ya busco aquí qué es, cómo se escribe double. Double. Así es double. Entonces, tenemos double y aquí el double es de características que son decimales. Punto. Eso es un double. ¿Sí? ¿Qué es un double? Esto es un double. Eso es un double. Qué pena, la coma no va. El punto. Eso es un double. Cifras decimales. Y retorna. Entonces, a esto se llaman métodos con salida. Ok. Listo. Ahora, explicar qué es un método con entradas. ¿Mm? Entonces, es simple. Es simple, mire. El método simple tiene un retorno o no retorna nada, no hace nada. Es void, vacío, vacío. Y solamente ejecuta una acción. ¿Sí? En este caso es un system out print. Entonces copiamos esto acá y lo pegamos acá para explicar qué es un método con entradas. Entonces, el método con entradas es simplemente lo mismo que un método simple. Entonces, entrada. Recuerden que esto es un simple nombre. Y aquí, entre estos paréntesis, adivinen qué va. Pues está nuestra entrada que requeremos. Lo que vayamos a decir. Para que se ejecute este método, tiene que obligatoriamente existir una entrada. Y esta entrada puede ser, yo le puedo decir, tiene que ser un entero y es name. Bueno, qué pena, más bien string y es un nombre. ¿Sí? Y entonces, esto es una entrada. Aquí estamos declarando una entrada. ¿Sí? Entonces, esta entrada puede ser un entero, un double, un booleano que necesita nuestro método para ejecutarse. ¿Por qué? Porque es que esto es una variable que prácticamente podemos, que ya estamos aquí declarando y que podemos utilizar. Entonces podemos decir que in hoy, una variable, y que es igual a name, que es esta variable que acabamos, que es la entrada, y la podemos sumar con 2. Bueno, es un ejemplo. Entonces, digamos, esto tiene que ser in, esto tiene que ser in, esto tiene que ser in, y in, y coincide, listo, y ahora sí se puede sumar. Entonces, estamos diciendo a nuestro método que tiene que tener una entrada para funcionar. Entonces, a eso se refiere métodos de entrada con salida. En métodos de entrada y salida. Entonces, hay métodos que se pueden combinar. Entonces, pueden tener una entrada y también pueden tener una salida al tiempo. Entonces, eso es lo que se requiere para aprender acá. Entonces, string. Entonces, tiene que agregarle el return y tiene que ser un string. Entonces, string hola. Listo.
Y ahí está nuestro método con entradas y con salidas. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao.